están? Soy Jessica Soto Huerta, juntos nuevamente revisando parte de lo que han sido las exposiciones que cientos de científicos han ofrecido en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Temas que son parte de nuestro presente y también de nuestro futuro y aquellos futuros posibles que están por llegar. Dentro de ellos, temas vinculados a cambio climático, biodiversidad, el futuro de la ciencia, la inteligencia artificial y muchos temas más que pueden encontrar en www.congresofuturo.cl. Les recuerdo que este Congreso Futuro, este encuentro con la ciencia y el conocimiento, nació en la Comisión Desafíos del Futuro en el año 2011. Estamos a puertas de cumplir 10 años. La instancia legislativa, la Comisión Desafíos del Futuro, está presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goit, Francisco Chaguán, Alfonso Urresti y Juan Antonio Coloma, y que cuenta con el respaldo de la Academia Chilena de Ciencias, en las universidades, científicos, el mundo político, público, privado y la sociedad civil, y donde se ven temas que tienen vinculación con el futuro. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país, gracias a una alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades, con el compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a todos los rincones de nuestro país y a toda la ciudadanía. El programa de hoy será un programa bastante especial. Tendremos a chilenos y uno destacado con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, quien estuvo en Congreso Futuro 2014. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro para revivir los futuros posibles. Iniciamos este especial Congreso Futuro con un chileno. Él participó en Congreso Futuro 2014 con la exposición Mirar el Océano, las ventajas de Chile para la investigación. Él es oceanógrafo, además doctor en oceanografía, magíster en biología marina y es director del Instituto Milenio de Oceanografía. En 2018 lideró la exploración a la fosa de Atacama, el lugar más profundo del Pacífico sudoriental, que quedó registrada en el documental Atacamex de 2019. Nos quedamos entonces con Osvaldo Ulloa y su exposición en Congreso Futuro 2014, Mirar el Océano, las ventajas de Chile para la investigación. Aquí está. Muchas gracias a todos ustedes también por permanecer aquí. Ya es casi la hora de almuerzo. Yo les recomiendo rápido que cuando vayan a almorzar pidan pescado, porque de acuerdo a lo que dice Renato, no tenemos mucho tiempo más para los recursos si no los cuidamos. Al igual que Mario Amuy, que no sé si está todavía por ahí, ¿cierto? A mí también me tocó el desafío, y lo mismo que a Renato, que la Comisión Desafío del Futuro me mandó un título, se llama Que intranquilo te baña, y la verdad es que, al igual que Mario, me di varias vueltas en tratar de pensar en qué podía hablarles hoy día. Yo lo que hice fue mirar el programa que tienen todos ustedes, ¿cierto? Y resalté un poco lo que, obviamente lo que quería hablarles, ¿cierto? Que decía que Chile es un gran laboratorio natural para la astronomía, la ciencia de la Tierra y la ciencia del mar. En la tarde escucharemos sobre la ciencia de la Tierra, por las características únicas en el mundo que tiene su cielo. Ya escuchamos esta mañana, ¿cierto?, la astronomía y dónde están nuestros colegas astrónomos en el contexto mundial, su configuración geológica y su costa. Ahí le puse un signo de interrogación porque creo que ahí debió haber sido, y su océano, como espero convencerlo un poquito en unas charlas más. Y también escuchamos, ¿cierto?, de las charlas de esta mañana, que Chile hoy día está en una posición tremendamente ventajosa y está contribuyendo a la astronomía a nivel mundial. O sea, aquí tenemos gente de primer nivel, estamos entre ellos los colegas que están aquí. Sin embargo, dice, ¿cierto?, el programa, que estamos en deuda con el mundo de las ciencias de la Tierra y las ciencias del mar. Entonces, en los minutos próximos, decidí hacer dos cosas. Una, ¿qué es esto de un gran laboratorio para las ciencias del mar? Porque uno puede decir, ¿cierto?, el laboratorio, tenemos una costa grande y todo, pero otra cosa es que tenga donde podamos enfrentar problemas científicos de nivel mundial y cuáles son las ventajas comparativas que tenemos como país para poder meterlo en estas ligas mayores. De nuevo,
Nosotros no estamos al nivel de la astronomía, queremos llegar, queremos ver el futuro, queremos ojalá participar de esa investigación de nivel mundial. Y por último, como segundo punto, esos son los dos puntos, es cómo saldamos o cómo estamos saldando la deuda con el mundo y con nosotros mismos. ¿Ya? Esto es lo que ya se ha dicho aquí, ¿cierto? Nosotros somos un país que no mira al mar, sino que más bien miramos la tierra, y esto nos presenta oportunidades y desafíos. Nuevamente, quiero mostrar, ¿cierto? Esto es una recopilación de imágenes de satélite del SEAWID, donde se ve el planeta, y ya se ha dicho, ¿cierto?, que somos el 70-71% del planeta es mar. Y tenemos que salirnos un poco al espacio para poder dimensionar justamente el desafío que tenemos. Pero lo que yo les quiero que se tomen en cuenta, mira, ahí aparece Chile. Y voy a detener y prácticamente ese es el desafío que tenemos. O sea, si miráramos nosotros el planeta desde afuera y pusiéramos a Chile, eso es lo que tenemos que estudiar. Ese es el océano. Por eso cuando dije que es cierto que el término costa no era tan apropiado, lo que quiero decir es que este es lo que nosotros como país tenemos. ¿Ya? La oportunidad de estudiar esto. Ahora, y como se ya ha dicho aquí, como lo dijo el senador Girardi, el mundo está cambiando, el planeta está cambiando y los océanos están cambiando. Y por lo tanto voy a dar algunos ejemplos de cuáles son esas problemáticas mundiales que nosotros como país quizás podemos llegar a abordar y poder contribuir a estudiar, conocer y entender. Este es quizás una de las cosas que más ustedes se pueden sentir conectados, ¿cierto? Porque se habla día a día en los diarios, ¿cierto?, del famoso calentamiento global. ¿Ya? Este es un gráfico producido por investigadores de la NASA, donde usa datos tanto de temperatura de las estaciones meteorológicas como de temperaturas colectadas por barcos y colectadas por satélite. Y, por lo tanto, estos son datos, no son modelos. Y lo que muestra es que ya para el año 2005, ¿cierto?, había, a nivel mundial estamos hablando, el planeta se ha calentado en cerca de 0,6 grados centígrados, más que el promedio que había entre 1951 y 1980. Ahora, por lo tanto, nosotros estamos viviendo en un planeta que se está calentando, pero en un océano que se está calentando. ¿Ya? Pero, aquí de nuevo conectamos cómo nosotros nos conectamos, cómo esto nos afecta a nosotros, al océano. Este calentamiento no es homogéneo. Esta es, como explicó Renato, ¿cierto?, frente a las costas nuestras, y una de las razones por las cuales hay mucha productividad, es porque los vientos soplan de tal manera que aguas más profundas emergen en la superficie, fertilizan el océano y lo hacen más productivo. Pero estas aguas, además, son más frías. Y, por lo tanto, lo que está pasando frente a Chile, lo que ha estado pasando estas últimas décadas, es que se ha estado calentando más la tierra que el océano. Y eso ha hecho cambiar el patrón de viento y intensificar este proceso. Por lo tanto, si bien el planeta se está calentando, el océano se está calentando en un promedio, nuestro océano se está enfriando. ¿Ya? Parte quizás del problema de sequía que estamos teniendo tiene justamente que ver con esto. Este son un dato de un colega de la Universidad de Concepción, Wolfgang Schneider, que muestra las diferencias de temperatura o cómo ha cambiado la temperatura entre el año 92 y el 2010. Y frente a Australia, o Nueva Zelanda, perdón, que es lo rojo que está ahí, la temperatura ha aumentado. Y si ustedes se fijan frente a Chile, que es la parte en la mano derecha, se ha enfriado. Y esa diferencia es más de 1 grado. Por lo tanto, aquí de nuevo nosotros tenemos, como país, estamos viviendo un fenómeno y podemos estudiar este tipo de fenómenos
para poder de entender cómo nos afecta a nosotros como país, pero además tratar de entender cómo funciona el sistema climático, oceanográfico a nivel mundial. Ahora uno dice, bueno, pero se calentó, se enfrió. Los cambios son mucho más profundos. De hecho, el mismo colega Wolfgang Schneider analizó el nivel del mar y el calentamiento y la circulación, las corrientes superficiales del mar. Y mostró que entre el año 1993 al año 2003, que fueron los datos que usó en la línea roja, las velocidades norte-sur han aumentado. Es decir, toda la masa de agua, todo el giro central del Pacífico, que es el océano más grande, si se acuerdan ustedes, este globo planetario, más grande del mundo, por lo tanto el impacto a nivel mundial, está girando más rápido. Ahora, esto de nuevo es ciencia que estamos haciendo en Chile, desde Chile, y estamos contribuyendo con nuestro granito de arena, pero son obviamente preguntas que requieren inversión, pero además tienen un impacto a nivel global. Entonces, ¿qué está pasando frente a nosotros, al gran océano? Se está calentando, está aumentando el nivel del mar, se está expandiendo el giro subtropical, y les voy a decir las consecuencias de eso, y se está intensificando la circulación superficial. ¿Qué pasa? Que cuando gira el giro central del Pacífico, las aguas, existe una convergencia, ¿sí? Las aguas superficiales se profundizan. Y esto hace que los nutrientes que están más abajo del mar, están en el océano profundo, se demoren más o tengan que hacer un recorrido más grande para poder fertilizar la superficie. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que se está desertificando el océano global, los grandes giros centrales. Estos son fenómenos de gran escala. Esto es un trabajo que ha tenido bastante impacto a nivel mundial, que donde se usan datos de satélite, y básicamente lo que muestra es que la zona más pobre del mundo, que está justo frente a nuestras costas, por un lado tenemos el océano costero, ¿cierto?, productivo, pesquería, y por otro lado tenemos las aguas más transparentes del mundo. Y eso solo se descubrió recién en el 2005. Este desierto marino se está expandiendo, con todas las consecuencias que ustedes pueden imaginar, ¿ya? Y a una tasa promedio de casi 3% al año, ¿ya? Entonces, de nuevo, estos fenómenos están pasando frente a nosotros, ¿ya? Y nosotros en esto tenemos la oportunidad y tenemos el acceso y podemos quizás contribuir entonces a entender estos fenómenos. Por otro lado, el incremento del CO2 con la quema de combustible fósil de que escuchamos esta mañana, ¿cierto?, está produciendo quizás uno de los cambios que ha tenido más notoriedad en la prensa este último tiempo, que es la acidificación del océano. Al aumentar el CO2 en la atmósfera, este CO2 penetra en el agua de mar y hace que baje el pH del agua de mar. Estos son datos reales. Entre 1985 y el año 2005, el pH bajó en 0,1 unidades. El pH se mide en escala logarítmica, por lo tanto, el cambio real de acidez es de un 30%. O sea, es bastante. Y se espera que la acidez del océano se va a duplicar de aquí al 2100. Entonces, de nuevo, esto es un océano, lo que tenemos que estudiar es algo que está cambiando. Y lo que tenemos que entender es, de nuevo, estas son las cosas que la comunidad internacional está preocupada. Ahora, de nuevo, bueno, como es una preocupación de nivel mundial, ¿por qué nosotros nos debiéramos preocupar? Porque nosotros tenemos aguas que ya en forma natural son más ácidas. Entonces, si nosotros queremos estudiar, ¿cierto?, un fenómeno que va a pasar en el año 2100, lo podemos estar estudiando hoy día aquí sin tener que estar artificialmente haciendo experimentos, subiendo el CO2. Y además podemos ver y estudiar cómo se han adaptado las especies a esta mayor acidez, ¿ya?, a través de cambios genómicos, por ejemplo, y eso es una de las cosas que estamos entendiendo. Entonces, de nuevo, hay un problema mundial que muchos investigadores están estudiando, pero tenemos ciertas ventajas comparativas que podemos aprovechar para poder hacer entonces ciencia de primer nivel. Otra de las consecuencias que a veces
que hace muy poco tiempo, recién en el año 1998 salió el primer artículo que hizo la conexión entre el aumento del CO2 y la pérdida de oxígeno de los océanos. Así de reciente es la realización. Y afortunadamente nosotros ya estábamos estudiando eso aquí en Chile sin siquiera habernos dado cuenta del impacto global que tenía esto. ¿Por qué? Por dos cosas. Los gases se disuelven menos en agua más caliente. Por lo tanto, si yo le subo la temperatura, se me calienta el océano, yo voy a tener la posibilidad de disolver menos gases. Y lo segundo es que como estamos calentando el océano por la superficie y no en forma global, estamos aumentando la estratificación, o sea, los gradientes de densidad en el océano, que hace que haya menos ventilación, es decir, que menos oxígeno entre a las aguas profundas. De nuevo, un fenómeno que ha recibido mucha atención este último tiempo. Y de nuevo, como país, y Renato ya algo lo mencionó, resulta que tenemos una de las zonas más grandes del mundo donde no hay oxígeno. Y la tenemos frente a nuestras costas, y que es una capa que está en la parte superficial. Esto es una figura que hicimos con uno de mis estudiantes de doctorado de ese tiempo. Y si ustedes se fijan, esta tiene del orden de 400 metros, esta es la Galápagos, pero se extiende y nosotros, afortunadamente, tuvimos la oportunidad a través del Centro FONDAP, ¿cierto?, de poder y hacer contribuciones a nivel mundial en este tema y llegarnos a ser conocidos en oceanografía, estudiando este tema, de nuevo, por las ventajas que nosotros tenemos, ¿ya? Ahora, no solamente la falta de oxígeno tiene que ver con los recursos, sino que es la única parte de todo el océano donde estas regiones pierden nitrógeno, o sea, pierden nutrientes. Por lo tanto, si estas zonas que se expanden más, los océanos van a perder más nitrógeno y más nutrientes. Y además generan una gran cantidad de uno de los gases invernaderos importantes, que es el óxido nitroso. Entonces, de nuevo, nosotros aquí estamos en una situación privilegiada para poder abordar estos problemas como país y ponernos, ¿cierto?, en la vanguardia mundial en estos problemas. Pero, obviamente, para los jóvenes que están aquí, ¿cierto?, yo no llegué a la oceanografía ni a la biología marina haciéndome preguntas del cambio climático ni la desoxigenación, sino que más que nada por una visión romántica, ¿cierto?, y sobre todo la idea de aventura y de exploración. Así como los astrónomos, ¿cierto?, esa fascinación por la ciencia y por explorar. Bueno, les tengo una tremenda buena noticia a todos los jóvenes que están aquí, porque resulta que el océano que tenemos frente a Chile es el menos explorado del mundo. O sea, ni siquiera el océano austral antártico se conoce tan poco como este. Esta es una compilación, en el lado izquierdo, del número de especies registradas en una de las bases mundiales globales para especies marinas. Y ustedes se darán cuenta, por ejemplo, en el Atlántico Norte, lo rojo y naranja, estamos hablando de 20.200 especies que se han registrado. 1.200. Resulta que si vamos al Pacífico Sur, al Pacífico Central, estamos hablando de 6, en el caso azules, 1 a 6. O sea, y eso no es porque no hayan especies, porque jamás se ha estudiado. Las pocas expediciones que han pasado por esta región del mundo solo han muestreado de los 1.000 metros hacia arriba. Y el promedio del océano son 4.000 metros. Además tenemos la fosa de Atacama, que nunca se ha muestreado. O sea, no sabemos lo que vive allá abajo, no sabemos cómo funciona allá abajo, ¿ya? Y, por lo tanto, desde un punto de vista, digamos, de explorar, de descubrir, de eso que nos hace, ¿cierto?, movilizar nuestras emociones respecto a la ciencia, aquí hay un desafío tremendo y una oportunidad tremenda como país y como generaciones. No conocemos prácticamente nada de lo que la biota y de las islas, en torno a las islas oceánicas. Los montes submarinos, ya les mencionaba la trinchera de Atacama. Por lo tanto, de nuevo, este es un océano de oportunidades. Y si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros, ¿ya? Eso ténganlo seguro.
Bueno, afortunadamente, como digo, el gobierno chileno ha estado invirtiendo plata a través de los centros FONDAP y este año o el año pasado, ¿cierto?, tuvimos la suerte de también acceder a unos institutos Milenio de Oceanografía, donde vamos a tocar algunas de estos temas, ¿cierto?, y haciéndonos a ciertas preguntas, ¿cierto?, vamos a tratar procesos de su escala, que son los remolinos que conectan el océano costero con el océano profundo, la variedad oceánica. Ya les contaba estas grandes variaciones planetarias como el calentamiento, que están afectando, cómo se adaptan a los cambios, porque podemos estudiar cómo las especies se adaptan a un bajo pH, a una baja de oxígeno, y también planteamos explorar las comunidades del océano profundo. Ahora, indudablemente, para uno plantearse estas cosas, lo primero que tiene que hacer es poder acceder al océano. Porque fuera a ir a la playa y mirar o subirse en un botecito y darse la vuelta por la bahía de Valparaíso, tenemos que llegar. Y de nuevo estamos en un momento histórico del país donde el país ha invertido más de 65 millones de dólares en dotar, ¿cierto?, en dotarnos, y este es un esfuerzo chileno, de un nuevo buque de investigación, que es uno de los más modernos, el más moderno de Sudamérica seguro y uno de los más modernos del mundo. Por lo tanto, nosotros obviamente tenemos hoy día la oportunidad de ir a explorar, de hacer investigación de mar abierto y justamente el barco entró a funcionar ahora recién, a mediados del año pasado, están recién expediciones, y justamente es así como nuestros queridos amigos astrónomos, ¿cierto?, tienen los observatorios, ¿cierto? Nosotros anteriormente este tipo de preguntas no las podíamos abordar porque no teníamos cómo acceder. Ahora, no significa que con un barco vamos a poder hacer todo lo que decimos. De hecho, el precio para mover un día de este barco cuesta $27.000. Y todavía no tenemos, estamos discutiendo un mecanismo de financiamiento del buque para los investigadores. Es decir, que si un investigador lo quiere usar, tiene que pagar. Afortunadamente, de nuevo, han habido conversaciones entre CONICET, la Subsecretaría de Pesca, la Armada, para ver cómo generamos un fondo para el uso. Los astrónomos no pagan por el 10% de los observatorios. Nosotros, los oceanografías, si usted quiere, cualquiera de ustedes quiere ocupar el buque, tiene que pagarlo. Y bastante, ¿ya? Pero no solamente está el buque, necesitamos instrumental, cualquier cosa que entra al mar, ¿cierto?, se corroe, tiene que aguantar presiones y por lo tanto es todo un desafío, pero en eso estamos. Por lo tanto, en los próximos 10 años, y de nuevo estas son las miradas de largo plazo, las miradas de futuro, ¿cierto?, que nos están pidiendo, vamos a ir a estudiar el océano profundo. Vamos a ir a estudiar, ¿cierto?, vamos a llegar a la isla de Pascua, vamos a ir al archipiélago Juan Fernández, pretendemos llegar, no sé, en unos 6 años más, 8 años más, a la fosa de Atacama. En este momento, aunque quisiéramos, con el barco no podemos, por un problema tecnológico. Poner algo a 8.000 metros no existe. Ya hay una compañía y hay 2 o 3 grupos en el mundo que lo pueden hacer. Bueno, ese es un desafío, ese es el futuro, eso es lo que nosotros, si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a ir a hacer. Como digo, no hay ninguna muestra biológica. Hay una expedición italiana que trató de hacerlo y fracasó. Bueno, ese es el tipo de cosas que creemos que como país hoy día y en el estado que estamos podemos darnos y podemos realmente avanzar y ponerlo a la altura mundial. Bueno, pero para esto hay algunos desafíos. Obviamente, y ya se ha mencionado anteriormente, el recurso principal quizás hoy día tiene que ver con los recursos humanos. Hay una tradición en biología marina, ecología marina en Chile, ¿ya? Tenemos 2 premios nacionales en biología marina, pero para estudiar el tipo de problemas del que estoy hablando, necesitamos no solamente biólogos ni ecólogos, necesitamos físicos, matemáticos, geólogos, ingenieros que miren y trabajen hacia el mar. No existe ninguna escuela de ingeniería que yo sepa en Chile preocupada del desarrollo de la ingeniería oceánica. Así como los astrónomos, ¿cierto?, también ellos
partieron igual y hoy día están desarrollando tecnología, ingeniería aplicada a los observatorios y a la astronomía y a la astrofísica. Bueno, ¿por qué no? Como país también invertimos y ¿cierto? Las universidades se preocupan de la generación de ingenieros oceánicos. Ya, respecto al mismo punto, sí, la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías, desarrollo de la ingeniería oceánica. El trabajar en oceanografía en los últimos años, sobre todo en este problema de la mínima de oxígeno, tuvimos que desarrollar tecnología en colaboración con colegas principalmente de Dinamarca. Por lo tanto, se puede. Obviamente uno tiene que buscar los socios adecuados, pero, de nuevo, ¿cómo nosotros como país aprovechamos esta oportunidad? ¿Ya? ¿Cómo nosotros construimos parte de la tecnología que vamos a ir a utilizar, por ejemplo, para poder llegar a 8.000 metros? O para muestrear, ¿cierto?, a 4.000, 5.000 metros. Bueno, yo creo que ese es el tipo de cosas que el país hoy día nos ofrece. Y yo voy a ser más corto por la hora, ¿cierto? La reflexión es que Chile puede llegar a ser un protagonista de la ciencia mundial oceanográfica y liderar la exploración del Pacífico Sur. Pero a diferencia de la astronomía, en que la comunidad internacional se ha hecho presente con los observatorios, por ejemplo, la inversión la debemos hacer nosotros, como país. Entonces el desafío es doble. Entonces somos nosotros, depende de nosotros si llegamos a las ligas mundiales o no. Absolutamente de nosotros como país. Bueno, quiero agradecer nuevamente por esta hermosa iniciativa y quiero, por último, aprovechando que están los jóvenes aquí, yo estudié aquí a 2 cuadras, o no, ¿cuántos? 5 cuadras, 6 cuadras aquí en el Instituto Nacional. Y obviamente, viniendo de Santiago, la región metropolitana, que de hecho es la única que no tiene mar, y lamentablemente el poder, ¿cierto?, y la mayor cantidad de personas están en la región metropolitana, pero la única que no tiene costa, la única que no tiene mar. Tuve la oportunidad, ¿cierto?, de ir al mar. Mis vacaciones, mis padres me llevaron y enamorarme de eso. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr en la juventud. ¿Cómo hacer ese clic? ¿Cómo como Vicente Huidobro, cómo nuestros poetas se enamoraron del mar? Y eso requiere un trabajo de todos y una participación de todos. Muchas gracias. Ahí está Osvaldo Ulloa con la exposición ofrecida en el año 2014, Mirar el océano, las ventajas de Chile para la investigación. Doctor en oceanografía, oceanógrafo, magíster en biología marina y es director del Instituto Milenio de Oceanografía, miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Si quieres revisar nuevamente esta exposición de Osvaldo Ulloa, www.congresofuturo.cl. Hacemos un breve alto, pero no te muevas. Viene la exposición del recién galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Raúl Zurita, quien estuvo en Congreso Futuro 2014 con La agonía del lenguaje. Hacemos un breve alto y ya volvemos con más de este especial Congreso Futuro. Vamos a iniciar el segundo bloque de este especial Congreso Futuro con Raúl Zurita, el recién galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el premio de poesía más importante que se entrega en España. Es uno de los poetas latinoamericanos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Es chileno, es el tercer chileno en recibir este galardón, que reconoce el conjunto de su obra, pero además de la dotación económica, incluye la edición de un poemario antológico, además de unas jornadas académicas sobre el poeta. ¿Qué les parece si nos quedamos con Raúl Zurita y su exposición ofrecida en el año 2014, La agonía del lenguaje? Aquí está. Muy buenas tardes. Agradezco profundamente la invitación. Quiero partir con
un poema de 2 líneas. Oggi è ancora ieri e io non voglio che sia anche domani. Hoy es todavía ayer y yo no quiero que sea también mañana, de Ungaretti. Veámoslo como lo veamos. Poniendo el futuro es, antes que nada, una dimensión del sueño. La aventura humana, el hecho que estemos aquí presentes, es una deriva. Recién escuchábamos los tiempos paleontológicos, ¿cierto? Y sin embargo, todo ese caudal, cada uno de nosotros es en realidad el puerto de llegada de un río inmemorial de difuntos. Alguien que fue mi padre, conoció a mi madre, a su vez para que mi padre tuvo sus padres, y de pronto tenemos ya los tiempos actuales nos permiten conocer a los bisnietos, ya es común, pero ya un tataranieto ya es más difícil, ¿cierto? Y de pronto nos vamos, el padre, mi padre, el padre, la madre, mi madre, y de pronto tenemos 300.000 años. 300.000 años, un tiempo inmemorial en el cual estamos acá y somos nosotros el resultado, cada uno de nosotros, ¿cierto? De ese río inmemorial que no se cortó, que algo hizo que el que iba a ser el padre de mi madre, no sucumbiera en una cacería, ¿cierto? Y de tal forma que conociese al que sería la madre. Entonces, es impresionante, ¿cierto? Cómo cada ser humano es el testimonio de una larguísima sobrevivencia, de una sobrevivencia inmemorial, ¿cierto? En que se nos reflejan como 2 historias, ¿cierto? Una, la historia de la catástrofe, o sea, cómo estamos acá, ¿cierto? Con nuestros rostros. Siempre me impresiona cuando veo el color de nuestras caras, ¿cierto? Que es el color de los desiertos, o sea, todos los gamas de ocres, de cafés, de beige de nuestro semblante, es el color de los desiertos. Entonces, esa, por así decirlo, hermandad profunda entre los paisajes, los escenarios que vamos atravesando y lo que finalmente somos. Ahora, si cualquiera hubiese calculado la posibilidad, un matemático increíble, ¿cierto?, que los que estamos acá fuese exactamente los que a las 2:05 estamos en este salón, la esperanza, y calculado la posibilidad que fuésemos exactamente nosotros, ¿cierto?, cada uno de ustedes, yo, esa posibilidad que fuéramos exactamente los que somos en este instante, habría sido tendiente absolutamente a cero. O sea, es absolutamente increíble la levedad la levedad de la existencia. Por un lado, sorteamos ese caudal increíble de muerte, de tragedia, de cataclismo, de guerra, de campo de prisioneros, de migraciones, ¿cierto? Y estamos acá. Y por ese lado es tan increíble el hecho de que estemos en este minuto, en este segundo, aquí presentes exactamente los que estamos. Bastaría que... Entonces siempre pienso me fijo en las sillas vacías. Y no pienso en alguien que faltó, ¿cierto? Sino más pienso en alguien que podía haber estado y que no estuvo simplemente porque la continuidad se cortó en un momento dado, ¿cierto? Antes que engendrar a su hijo pereció en un incendio, en una asolación del señor feudal, en unas tantas masacres o catástrofes. Entonces, yo creo que hablar del futuro es hablar de esa dimensión del sueño humano, que cada uno es radicalmente en su presente. Entonces, y hay algo, la historia a la cual nosotros también pertenecemos, parte con una palabra. La palabra del primer verso de la Ilíada es la palabra cólera.
Cólera canta odiosa la de Aquiles, hijo de Peleo. Y de pronto, también viendo la televisión, escuchando las noticias, ¿cierto? Es impresionante cómo también se tiene la sensación de que nunca hemos salido de la época homérica. Nunca hemos salido de esa cólera que está anunciada en el primer verso del primer poema de lo que todavía damos en llamar Occidente. Cólera, la palabra cólera. Entonces, cuando vemos el permanente espectáculo, ¿cierto? El permanente arrasamiento que seres humanos hacen sobre otros seres humanos, la permanente violencia. Recién veíamos, tuvimos los 12 dibujantes, ¿cierto? Antes Gaza, Siria, en algunas partes, en una parte del mundo, seres humanos están arrasando a otros seres humanos. Como decía el pintor Francis Bacon frente a la cruz, ¿cierto? La cruz, antes que nada, es la muestra de la violencia que seres humanos le pueden causar a otros seres humanos. Después viene todo. Entonces, la pregunta que uno se hace es si esta larga deriva humana, en la cual nosotros somos su resultado, ¿cierto? Es realmente, la pregunta políticamente incorrecta es si la humanidad merece la pena seguir existiendo. Es una pregunta que se plantean en ciertos momentos del humano, tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sí, pero realmente ¿seremos algún día dignos del universo en el cual nos tocó vivir? Esa pregunta no está del todo resuelta, ¿cierto? Entonces, esa dimensión en el fondo del lenguaje, de las cosas que cada vez que hablamos, cada vez que sentimos, cada vez que miramos, al mirar, al sentir, al escuchar, no solamente es uno el que escucha, sino que de una u otra forma no es solamente uno el que habla, sino que todo ese río inmemorial de difuntos que lo han precedido, es el que se toma la voz cuando uno habla, es el que mira cuando uno mira. Entonces cada uno de nosotros es en cierto sentido la resurrección de los muertos. O sea, cada uno de la famosa creencia, mito cristiano de la resurrección al final de los tiempos, en realidad se ha mantenido vigente, no porque sea un relato del fin de los tiempos, sino porque la resurrección es algo que se produce permanentemente en cada segundo de nuestra existencia. Cada segundo de nuestra existencia, al hablar, le estamos dando la oportunidad de que todo ese río inmemorial vuelva a hablar. Al mirar, estamos dando la oportunidad a todos aquellos que nos precedieron, a esos miles de años, esos tiempos inmemoriales, a que vuelvan a mirar. Es toda la humanidad entera la que mira cuando uno mira. Entonces, la tarea era hacer de cada vida un gran poema y de cada ser humano una humanidad. Y las pruebas a mano que digan que esa es una gran lucha, es una lucha inmortal pero permanentemente derrotada. Somos como los soldados, eternos soldados derrotados de una causa inmortal. Y decía que la tarea era hacer de cada vida una gran obra de arte. Todo lo que y de pronto vemos todos los libros, todos los frescos, toda la historia del arte, la sinfonía, el juicio final, Miguel Ángel, ¿cierto? Como los escombros de una batalla que se ha perdido y que se continúa perdiendo. En una simple mirada humana, en una simple sonrisa, en el cruce en un encuentro en la calle, hay infinitamente más violencia, más dulzura, más pasión, más aburrimiento, más paz que en todas las sinfonías del mundo. O sea, un solo gesto humano equivale a 10 millones de novenas sinfonías de Beethoven. Entonces, son esos los milagros, la cosa absolutamente increíble del hecho de estar vivo
del hecho de estar presente acá, en este segundo, ¿cierto? Lo que realmente debería ser digno de toda nuestra compasión, de nuestra admiración y de nuestro abrazo. Es esa obligación casi a la fraternidad, a una fraternidad absolutamente con todo, una fraternidad incluso con el asesino un segundo antes de que el asesino muera. Esa fraternidad con todo lo débil, lo expuesto y lo frágil de nosotros mismos. Una fraternidad con todos aquellos seres a los cuales les cuesta vivir, les es difícil vivir, ¿cierto? No tienen facilidad para hacer trámites bancarios, nunca logran reunir junto la licencia de conducir, el permiso de circulación, que les es difícil vivir. Entonces, creo que esa dimensión del sueño, el futuro en cierto sentido es inmodificable no porque esté escrito, es inmodificable porque yo no podría evitar que bajándome a 2 escalones me cayera y me rompiera la cabeza en 2 segundos más. Y esa era la gran visión trágica, ¿cierto?, de un Sófocles, cuando dice, nadie se jacte de su suerte mientras no haya haya emitido su último suspiro. Entonces creo que es la dimensión del lenguaje. O sea, cada uno de nosotros al hablar está interpretando una sinfonía que le han dejado los difuntos. El sonido, la lengua que hablamos, las lenguas que hablamos, ¿cierto?, son verdaderas arcos de sonido que otros han hablado antes que nosotros, que los muertos han hablado y que nosotros al hablar reinterpretamos la partitura general que nos han dejado los muertos. Somos los intérpretes de esa sinfonía general, que es la sinfonía humana y la sinfonía de las lenguas humanas. Y sin embargo, esas lenguas están en una crisis, en un punto de quiebre que creo que es más peligroso que el calentamiento global, es más amenazante que las catástrofes climáticas, que es la agonía del lenguaje y su reemplazo por la lengua única del capital, por la lengua que pasa desde el canto Dios a la furia del peli de Aquiles, o en el mezzo del camino de nuestra vida, ¿y dónde estabas tú cuando yo levanté los cimientos de la tierra y las millones de estrellas matutinas se levantaron cantando al unísono del libro de Job? Eso, y al Nike, just do it, hazlo. O no quiero personalizar, Metrogas, calor humano, calor natural, ¿cierto? Donde ninguna palabra dice lo que dice, ninguna frase nombra lo que nombra, ni ninguna imagen muestra lo que muestra. Eso es lo que yo llamo la agonía de las lenguas. Eso es infinitamente más crucial, más feroz respecto al presente, que es precisamente la pulverización y la separación rajante en función del capital de la significante con los significados. Esa no es el empobrecimiento de la lengua que dicen que los jóvenes están hablando cada vez peores. Eso no tiene ninguna importancia. Mientras uno pueda decirle te quiero a alguien, basta con esas 2 palabras. No se necesitan muchas más. Pero entonces el desafío es el de no sucumbir frente al desierto, frente al embate, ¿cierto?, que pulveriza la relación con los significados. Y es tal vez una tarea, un sueño, una tarea de la poesía, pero la poesía en cuanto que todos los seres humanos son al mismo tiempo sujetos, son seres de sueño, seres nadie podría vivir un segundo si no tuviese una imagen del futuro. No resistiríamos. ¿Sí? Si la poesía sucumbe, la humanidad, si todos los que hacen poesía dejaran de escribir, y uno pregunta, ¿qué pasaría? Lo más probable es que nadie se daría cuenta, ¿me entiendes? O sea, un oficio tan... Y sin embargo,
si eso sucediera, la humanidad perece en los 5 minutos que siguen. Y perece no metafóricamente, perece físicamente. Por eso significaría que no hay ninguna posibilidad de sueño. ¿Sí? Nos rompen los sueños privados, los sueños cotidianos, ¿cierto? Los sueños nocturnos. La humanidad perece, no soporta 2 segundos, no soporta su solo presente. Entonces, esa dimensión del futuro es una dimensión, como decía, del sueño, pero sin esa dimensión de ese sueño. No podemos, por supuesto, no podemos garantizar la forma que tomará ese futuro, pero sí podemos ser más conscientes de la dignidad de nuestros pensamientos, de la dignidad de nuestros sueños y del vuelo infinito que tiene finalmente el hecho de que seamos seres que hablan, seres que se comunican y que, como digo, al hablar es la humanidad entera también la que habla con cada uno de nosotros. Entonces, partía con ese poema tan enigmático, esa frase de Ungaretti: hoy es todavía ayer y yo no quiero que sea también mañana. ¿Qué pasó ayer que quiere que quede ayer y que no sea mañana? Y hay otro poema de otro italiano. Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, suspendido de un rayo de sol, y de pronto anochece, el súbito será. Que nuestro anochecer sea un anochecer luminoso, en calma, con la certeza de que despertaremos bien al otro día. Eso es todo. Gracias. Me dijeron que tenía 10 minutos para hablar cuando me invitaron, así que yo contesté en 10 minutos, y menos aún ante un premio Nobel no puedo decir nada de importancia. Así que me dijeron entonces, habla de la importancia de la nada. Así que voy a hablar de la nada hoy día, que es una cosa cada vez más importante en la ciencia. Ustedes dirán que en 10 minutos de lo único que se puede hablar en ciencia es de la nada. Y se equivocan, porque la nada hoy, como recién de alguna manera el profesor Schmidt mostró, ocupa al menos un 73% del contenido energético del universo, y eso es lo que yo quiero mostrarles hoy día en 10 minutos. Entonces voy a dar un breve paseo por la nada y las cosas que son como el contrario de la nada. Voy a mostrarles un par de propiedades extrañas de las cosas, la mecánica cuántica. Después les voy a mostrar un experimento de la nada en acción, la gravedad, luego una fuerza solitaria muy distinta a los demás, y voy a terminar con el gran problema. Por eso decía que les iba a oscurecer, porque no les voy a mostrar una respuesta, sino que les vengo a mostrar una pregunta, probablemente, o para mí, la más importante de la física teórica hoy. Entonces, primero, un breve paseo por la nada. Aquí hay un poco de trampa. Esta es una transparencia que le robé al profesor Schmidt. You have the same one. La nada, eso es la nada, ¿no es cierto? Es difícil definir la nada. La nada nos parece una cosa uniforme, aburrida, que tiene mucha simetría, donde hay pocas cosas, poca energía. Bueno, todas estas cosas en ciencia están relacionadas y muy profundamente, pero yo no tengo tiempo para decirles por qué. Así que vamos a tener que hacer una definición provisional de nada para los próximos 8 minutos que me quedan. Y la nada para mí va a ser el estado de menor energía que yo pueda lograr. O sea, la energía es todo, no tengo tampoco tiempo para explicarles la energía, pero la energía está en el movimiento, en la materia, en la masa. Eso lo descubrió Einstein. Entonces, masa, movimiento, energía potencial puede haber también si yo levanto un objeto. Entonces, si yo tengo un volumen, una caja de 1 metro cuadrado, yo voy a decir que no contiene nada si tiene la menor cantidad de energía posible. Eso por el momento va a ser más o menos correcto, aunque no del todo, como vamos a discutir después. Esas son las cosas que parecen haber en el universo. Bueno, estas cosas son simplemente una representación, son unos peluches que venden de todas las partículas del modelo estándar, que el profesor Schmidt probablemente va a hablar un poco más en detalle sobre esto. El universo está hecho de quarks, que son los que forman los núcleos, las partículas del núcleo atómico, protones,
neutrones, por ejemplo, de estas que se llaman leptones. Los electrones son las más famosas que rodean a los núcleos para formar átomos. Y luego hay unas más exóticas que ven ahí a la derecha. Bueno, no son tan exóticos. El primero es el fotón, que en realidad es uno de los más famosos de todos. Es el mediador de las fuerzas electromagnéticas, pero es el que nos permite observar. Más abajo sí hay unos más exóticos, pero que está comprobada su existencia. También pueden ver ahí el Higgs, que es el que está sonriendo más, porque cuando todavía no está asegurada su existencia, probablemente cuando comenzaron a vender los peluches, pero ahora ya pasó al grupo de las partículas oficiales. Hay uno rosado ahí que se llama el gravitón, de ese voy a hablar después. La gravedad es una fuerza muy rara que también tiene unos campos que vibran, pero que nunca se ha visto uno. Y la energía, la materia oscura también, que esos de la izquierda abajo son todavía provisionales y no oficiales. Esas son las cosas, de eso podemos hacer todo lo demás. Entonces, en ausencia de estas cosas, uno podría decir que hay vacío. Aunque lamentablemente las cosas son más extrañas de lo que parecen, porque las cosas se describen como una teoría de principio del siglo pasado, llamada mecánica cuántica, que nos hace ver que el universo microscópico es mucho más extraño de lo que parecía. Y yo quiero mencionar aquí dos propiedades fundamentales del universo microscópico. La primera es la dualidad onda-partícula. Ustedes ven ahí el peluche que representa el electrón, que está sonriendo. Sonríen mucho las partículas elementales. El electrón uno se la imagina normalmente como una partícula, pero en realidad a veces solamente uno puede hablar en esos términos. En realidad todas las partículas elementales son ondas también. Ondas como esas que uno ve en el agua. Las ondas tienen la característica esencial para lo que voy a decir ahora, que están en todas partes. No es una cosa que está localizada, sino que es una materia etérea que está en todas partes. Entonces los electrones, por ejemplo, son las dos cosas simultáneamente. Eso permite sacar esa foto preciosa de polen que hay ahí. Esa es una foto de un microscopio electrónico que muestra ya la foto que los electrones se comportan como la luz, por eso se pueden usar en microscopio. O sea, también son ondas. La segunda propiedad es que existe una energía mínima, por eso puse ahí un péndulo. Los estudiantes de mecánica cuántica, el primer problema que resuelven es ese, el péndulo, es la cosa más sencilla. Si uno tuviese un péndulo muy chiquitito, la mecánica cuántica nos dice, o nos parece decir, que no puede estar completamente quieto el péndulo. Siempre hay una energía mínima. Y eso es muy importante, porque nos dice algo sobre la nada. Puse ahí que en ausencia de gravedad esto no parece ser demasiado importante, porque resulta que sin gravedad todos los fenómenos observables en realidad dependen solo de diferencias de energía y no de la energía de un objeto. La energía es como la moneda de cambio del universo. Yo pago energía y ahí pasan cosas cuando uno le paga a otra energía, pero la que tiene en el bolsillo muchas veces es irrelevante. Y voy a contarles por qué, con gravedad. Pero antes que nada les voy a hablar de un experimento famoso que hizo este caballero, Henrik Casimir, en mayo de 1948. El primer experimento donde la nada se pone en acción. Casimir tomó dos placas conductoras y las acercó mucho en vacío. No había nada, o tan nada como él podía lograr. Y sin embargo observó que estas placas se atraían. No había carga eléctrica, la masa era despreciable como para que uno dijera que se están atrayendo por la gravedad. Había otra cosa que los estaba atrayendo. ¿Y qué era? Bueno, era la nada. Lo que pasa es que entre esas dos, entre las dos placas, por razones... Bueno, sí, eso lo puedo explicar. Esto es como una flauta. Si ustedes tienen una flauta y hacen vibrar el aire adentro, solo va a poder vibrar con ciertas notas. Si no, sería ruido, no sería música. Esa es la gracia del ruido, de la música, que solo existen algunas notas posibles, ¿sí? Pero afuera, la nada puede vibrar. Cuando digo vibrar es como el péndulo, que está ahí burbujeante. Hay un oleaje pequeño y mínimo que nos exige la mecánica cuántica. Pero entre las placas no puede vibrar la nada como quiera.
Entonces adentro las vibraciones son un poquito más humildes, lo que hace que desde afuera se ejerza una presión que empuja las placas. Eso es más o menos el efecto Casimir, que es la primera vez que se observa la nada, como les digo, en acción. Ahora, ojo, aquí también este efecto depende de una diferencia de energías entre las nadas, la nada de afuera y la nada de adentro. Ahora, las cosas cambian con la gravedad. Einstein, en 1915, postula la relatividad general, que es la teoría de la gravedad. La soledad de esa teoría se puede ver ahí en el desierto. No, ese es el altiplano boliviano en un cementerio de trenes donde alguien escribió las ecuaciones de Einstein, probablemente las más bellas del siglo XX. No me van a retar aquí. ¿De qué se trata la teoría de la relatividad? Tengo todavía como 1 minuto y medio. Cuando ustedes se lanzan por una ventana de un rascacielos con todos sus objetos, observarán que sus objetos caen junto con ustedes. Los pianos caen y los pendrive caen al mismo tiempo si los lanzan desde arriba. Entonces van cayendo juntos. El refrigerador, las lámparas, todo cae con ustedes. Ustedes pueden abrir el refrigerador, sacar una bebida. No hay problema. Está el aire un poco molesta y modifica eso. Pero Einstein se dio cuenta de eso y entonces se le ocurrió, lo que él dice ahí, esa es una frase de él, se me ocurrió el pensamiento más feliz de mi vida en la siguiente forma. No tengo tiempo para seguir leyendo esto, pero les cuento rápidamente. Él pensó en ese momento que el campo gravitacional, la fuerza de gravedad, no tenía que ver con los objetos en sí, sino que más bien probablemente había algo afuera. La Tierra estaba modificando la geometría del espacio-tiempo. Entonces, Crash Course en relatividad, les cuento las propiedades de la relatividad Einstein que me interesan en este momento. La gravitación es descrita por un campo gravitacional y ese campo describe la geometría del espacio-tiempo. Ya la profesora Ruiz les dijo algo sobre el espacio-tiempo como un objeto único. No solo es un objeto único, es un objeto que se estira, que se mueve, así como esa reja que está en el dibujo. Esto implica desde ese momento que el espacio-tiempo y la gravedad se transforman en algo. La nada antigua que podía yo esperar tener en mi caja ya no es nada porque adentro todavía hay espacio-tiempo. Así que la nada de verdad, de la cual no voy a hablar antes, estaba antes del Big Bang, cuando no había ni espacio ni tiempo. La energía es la responsable de que el espacio se curve. En ese ejemplo está el planeta Tierra, cuya masa modifica la geometría de esta goma que es el espacio-tiempo, y por eso los planetas giran alrededor, se caen en esta, por decirlo de una manera incorrecta, pero gráfica. Muestra también Einstein que hay ondas gravitacionales, que esta malla vibra y ondas de gravedad pueden recorrer el universo. Ahora, las cosas que no sabemos, las últimas dos, no existe una teoría cuántica de la gravedad, entonces en todo este zoológico de partículas que les mostré, todas esas entran en una teoría general que se llama el modelo estándar, de la cual va a hablar el profesor Schmidt en un rato. Pero la gravedad todavía no es parte de eso, es una teoría solitaria. Bueno, la pregunta esencial es, ¿puede la energía del vacío, esa que mostró Casimir, curvar el espacio-tiempo así como la Tierra lo hace en esa foto? ¿Puede la nada afectar entonces el campo gravitatorio del universo, para ponernos más dramáticos? Bueno, la respuesta es sí. Y esto es muy importante y viene en la próxima transparencia porque va a poder explicar lo que el profesor Schmidt, que está aquí con sus colegas, mostraron el año 1998. El resultado de que el universo se expande aceleradamente. Antes de eso sabíamos que se expandía, pero todos pensaban que la expansión estaba frenándose. Y resulta que estaban, por lo tanto, tratando de ver cuál era esa tasa de frenado. Era lo obvio porque la materia era como una piedra que lanzo al aire. La materia estaba expandiéndose, pero se atrae, entonces provoca que el universo también se contraiga. Sin embargo, lo que midieron fue otra cosa. Midieron que el universo estaba acelerando. Esto es un resultado extraño y contraintuitivo y del cual todavía no tenemos la menor idea qué es lo que está pasando.
O sea, ¿qué podría explicarlo? La buena noticia es que la energía del vacío efectivamente provoca exactamente lo que queremos, provoca que el universo aceleradamente se expanda. Eso es lo que llamamos, como dijo el profesor Schmidt antes, la energía oscura. Pero hay una mala noticia, una terrible noticia. Hay una discrepancia entre la predicción teórica y lo que observamos de esa cantidad, un 1 con 120 ceros. Esta es la discrepancia más grande en la historia de la ciencia. Nunca había habido una discrepancia tan grande entre la teoría y lo observado. Pero bueno, la nada puede hacerlo. Entonces voy a terminar con comentarios finales. La energía del vacío parece tener las propiedades que necesitamos para explicar esta aceleración extraña del universo. Para explicarlo, eso sí, necesitamos que un 73, según el profesor Schmidt, que debe tener mejores datos que yo, de la energía del universo tiene que ser esta energía del vacío. La teoría, como les dije, predice que la energía del vacío debiese ser muchísimo más grande y estamos en busca, y a eso nos dedicamos los teóricos, a buscar un mecanismo que reduzca esta enorme energía. No sabemos, probablemente necesitamos entender mejor la gravedad. Las respuestas estén en la gravedad cuántica que no conocemos. Es posible que la relatividad de Einstein esté mala para distancias muy grandes y no sepamos. Quizás hay formas de materia que no conocemos. Pero la verdad es que aquí hay una pregunta enorme que la dejo planteada porque no tengo la respuesta. Gracias. Ahí estábamos viendo la exposición que ofreció en 2013 Andrés Gomberov, La nada y otras propiedades extrañas de las cosas. Físico, doctor en física de la Universidad de Chile, quien tiene postdoctorados en el Centro de Estudios Científicos CEXE y en la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos. En 2017 lanzó La belleza física, el aperitivo, una serie de cápsulas audiovisuales. Les recomiendo uno de sus libros, Einstein para perplejos, que trabajó con José Edelstein en 2017. Junto a Andrés Gomberov concluimos este especial Congreso Futuro. Los dejamos invitados a que revisen esta y otras exposiciones en www.congresofuturo.cl. Además, estamos transmitiendo este programa en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país en Congreso Futuro en tu comuna en línea. Ahí nos pueden encontrar. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado y los dejo invitados a que nos juntemos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro para revivir los futuros posibles. Nos vemos.